Hoy día vamos a ver algo más interesante. Bueno, tal vez ayer te preguntaste, bueno, ¿puedo ahora enviar una señal analógica a través de Arduino? Bueno, esa sería la pregunta fundamental para una persona que recién está comenzando en este mundo de la programación con Arduino y demás, hacer proyectos de electrónica con programación. Bien, la respuesta es no, pero la placa te permite utilizar un recurso parecido, ¿no? Es decir que, claro, Arduino no te permite enviar una señal analógica, es decir, un valor que varía en su tiempo en un rango de valores. Pero lo que hace sí es enviar como un muestreo. Algo así como un muestreo, porque tampoco es algo así, sino que sería como un pulso modulado, que en este caso son las señales PWM. Que tal vez si, bueno, han inmiscuido un poco en el tema de Arduino, pues han de entender que esa señal, pues es un tren de pulsos y el valor que nosotros le damos en la programación depende, bueno, es en realidad la modulación que nosotros le demos a ese pulso. Y ese pulso, pues no solamente es un pulso que envía, no, es un tren de pulsos con esas características que nosotros le enviamos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues prácticamente como que enviarle un valor analógico en esta señal, por decirlo. Sabemos que Arduino trabaja de 0 a 5 voltios en señal de salida. No puede dar, por ejemplo, 2.5 voltios o 1 voltio o 3 voltios. No lo puede hacer. Pero sí que puede utilizar esta señal PWM para hacer eso. Es decir, como que envía esa señal, pero en una señal de 5 voltios en realidad. Lo que hace es modularse para que el pulso, como tiene una cierta frecuencia, pues y tiene un ancho, que es el periodo, pues lo que hace es como que te envía ese valor, ¿sí? Pero no es netamente un valor de voltaje lo que está enviando, sino que es como un muestreo de ese valor. Bien, y eso es lo que estábamos viendo, pues es lo que vamos a empatar, lo que vimos el día de ayer, que es el código 5. En este caso vamos a hacer el código 6 para ver de qué se trata a ciencia cierta. Para continuar con esto, y es lo más importante que ustedes sepan que esta señal se utiliza primero para el control de motores o el control del brillo de un LED, por ejemplo, que son las prácticas más comunes que se ven en esta parte de programación. Este sería el código 6, me parece. Arduino. Ok, y ya está. Y creo que es el código 6. Vamos a revisarlo de nuevo. A ver, vamos a poner aquí y vamos a circuitos. Sí, efectivamente, código número 6. Bien, lo que hacemos aquí, pues en nuestro Arduino de toda la vida, vamos a arreglar un poco, vamos a ponerlo de esta forma. Y en este caso, para que ustedes se den cuenta, déjenme ver si aquí tenemos un osciloscopio para poder visualizar ese valor. A ver, vamos a ver entre todas estas cosas que tenemos aquí. Aquí está un osciloscopio negativo y positivo. Bien. Entonces, dentro de las primeras clases que vimos de la estructura del Arduino, pues vimos que en el Arduino 1 todos los que tienen esta señal, esta simbología como una viñeta, pues son los pines que se pueden utilizar con ese fin, es decir, como una señal PWM. Entonces, si nosotros ponemos este osciloscopio, podemos visualizar qué es lo que se está enviando y a ciencia cierta saber o visualizar lo que dije hace un momento sobre un tren de pulsos que tiene un periodo y que eso va a emitir como entre comillas pues un valor de voltaje. Bien, vamos a hacerlo en la parte del código. Ya saben, ponemos texto porque no estamos trabajando en bloques. Y de aquí, pues como este es el código de ejemplo, no nos interesa, vamos a borrarlo. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto que no nos interesa para nada. Ok, bien, tenemos ahí. Entonces, primero, eh, vamos a definir una señal de salida. En este caso, pues lo vamos a dejar en el pin 3. ¿Sí? Vamos a dejarlo en el pin 3. Y aquí ponemos define, ya saben, define pin PWM.
que va a ser el 3. En este caso pues va a funcionar como una salida, sería pin mode, entre paréntesis pin PWM, output. Eso ya es algo de cajón, realmente no, ya deben saber cómo se escribe, pues vamos igual a comentarlos. Definir el pin 3 como... Definir el pin 3 nada más, porque eso es lo que está haciendo. Y acá sí que le está definiendo como salida. Definir el pin 3 como salida. Bien. Y de aquí pues podemos hacer... ya para emitir la señal PWM no es el digital gray, sino es un analog gray. Bien. Y los parámetros son dos. En este caso pues el primero es el pin al que le vamos a hacer este control. En este caso es pin PWM. ¿Ok? Coma, un argumento más que sería un valor. Estas señales va de 0 a 255. Entonces, los argumentos pueden ir desde 0 hasta 255. Donde 0 es 0 voltios y 255 en binario, pues prácticamente serían los 5 voltios, como lo maneja Arduino internamente. Entonces, aquí pues sería 2, por ejemplo, vamos a ponerle la mitad, que sería 127, 28. Sí, y vamos a dejarlo así tal cual. Vamos a conectarlo directamente para no nos hacer el lío. Ok, a ver. Vamos a borrar este. Vamos a dejar bien esto bien arreglado. Ok. Y el de acá pues debería ir a tierra. Ya saben que Arduino tienen varias tierras en su placa y pueden utilizar cualquiera. Me parece que aquí debo enviarle le debo incorporar una resistencia para que haga la caída de voltaje ahí, pero vamos a ver si funciona de esta forma, no importa, vamos a verlo aquí. Ok, vamos a verlo así, vamos a iniciar la simulación y vamos a ver si ocurre algo. Bien, ahí podemos visualizar que está ocurriendo algo, pero no podemos verlo a ciencia cierta. Vamos a dejarlo más en segundos. A ver, vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí podemos hacer una referencia a algo en particular que nos dice que la señal, de acuerdo al ciclo que nosotros le demos, pues podemos hacer, por ejemplo, esta señal que hace como que un promedio en voltaje. Si se dan cuenta, esa línea verde es prácticamente lo que se está enviando a través de esa señal. Miren, por ejemplo, si le damos un ciclo de 50%, que es lo que le estaba dando yo en el código, que es este 127, pues prácticamente es como que le damos la mitad, es decir, 2.5 voltios. Y así hasta llegar al 100%, que serían los 255. Entonces, para ver ese comportamiento en el Arduino, vamos a utilizar una resistencia para justamente eso, ¿no? Comprobar que esto funciona de la manera más óptima posible, ¿no? Entonces vamos a arreglar esto. Vamos a dar la resistencia aquí. Vamos a dejar este LED acá. Conectamos un ánodo y el otro la tierra, que sería cátodo, ¿no? Vamos a arreglar un poco para que se quede de la mejor manera. Ok, y vamos a ver qué ocurre en el código. Entonces, si se dan cuenta, el LED prende, pero claro, no ocurre nada. Pero si nosotros, por ejemplo, variamos este valor a 255, iniciamos simulación, y si se dan cuenta, pues prende un poco más. O sea, ya está en su máxima capacidad. Si yo le pongo, por ejemplo, 20, por ejemplo, aquí, se pueden dar cuenta que está el LED más tenue, ¿no? En realidad no está en toda su potencia. Entonces, haciendo énfasis en el proyecto, en el mini proyecto anterior, vamos a utilizar eso para modular básicamente esta señal y hacerlo más didáctico, ¿no? Entonces vamos a primero armar nuestro circuito. Vamos a poner esto aquí. Ok, esta tierra va a ir aquí, con este de aquí. Ok, esta señal lo vamos a dejar de esta forma. Ok, vamos a ponerlo en el acero. No hay problema, eso ustedes lo pueden cambiar a la 1,
al pin que ustedes deseen. Y el de acá pues debería ir a los 5 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo muestreamos ese valor? Recuerden que nosotros lo hicimos de dos formas. La primera lo hicimos a través de un cálculo matemático, ¿sí? Y el segundo lo hicimos a través de un muestreo de una función que se llama map y que nos da el mismo Arduino en su parte de programación. Entonces, también además mencioné que cuando se tratan de señales analógicas de entrada, pues no es necesario definirlas. Bien, así como nosotros definimos acá el pin 3 como PWM, no es necesario eso en realidad. Pero lo que sí nos importa, pues, es leer esa señal. Entonces vamos a primero leer esa señal, luego la muestreamos a este valor de 0 a 255 y luego la presentamos en esta sintaxis, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es una variable entera que tenga esa señal. Le vamos a poner PWM, vamos a ponerle señal, pues no tengo no reconoce las ñ Arduino, eso también es importante. PWM y va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, ese valor, pues señal PWM va a guardar lo que nos dé el valor del potenciómetro. Entonces ponemos analog read seguido de el pin a 0. Y así, ya no tengo que declarar variables, no, sino que directamente, claro. Pero si ustedes quieren hacer de forma didáctica, esto lo pueden declarar acá, le pueden poner un nombre en específico y demás. Obviamente ahorita no se me hace complicado porque solo estamos viendo pocas líneas de código, pero ya cuando sea más extenso, ahí sí que va a requerir ponerle un nombre para ya tenerlo en cuenta de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a utilizar después mm, el, esto sería en realidad el valor del potenciómetro, porque no es la señal PWM todavía. Ok, entonces después de esto ya vendría ese valor de PWM. Entonces in valor PWM es igual a 0. Y acá pues debemos muestrearle con la función map seguido de 5 argumentos. Recuerden eso. El primer argumento es al valor que le vamos a hacer eso o a la variable como tal. En este caso es este. Y su valor mínimo sería 0 y su valor máximo sería 1023. Y la salida sería 0 y su máximo, bueno, 0 como mínimo y el máximo sería como 255. Entonces mapeamos el valor leído del potenciómetro con esta línea y mapeamos ese valor a 0,255 a través de esta otra línea. Bien, y en nuestra ya salida, pues deberíamos utilizar esta variable y colocarla aquí. Y de aquí vamos a dejarlo un delay para que no se vea siempre, o sea que siempre tenga un retardo de 500 milisegundos, por ejemplo. Entonces ya tenemos, vamos a ponerle aquí unos comentarios para que se puedan dar cuenta de qué se trata. Entonces, variable que almacena el valor del potenciómetro. Pot le voy a decir. Ya se sabe qué es eso. Y acá valor que variable que almacena la señal PWM. Ok. Y pues aquí sería que leer el pin a 0 y guardar en variable. Ok. Y el de acá sería mapear la variable a una señal PWM. ¿Ok? Entonces ya tenemos otro y aquí pues sería enviar señal PWM. Señal PWM. Ya, eso en resumen. Bien, vamos a ver cómo funciona. Espero que no me dé error. Si no, pues lo vemos de qué se trata el error. Y ahí pues no hace nada, evidentemente porque este potenciómetro está justamente en 0, pero si yo lo voy moviendo, o sea, si lo voy calibrando, por decirlo así, se dan cuenta que
A ver, vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Ahí. Ah, no se ve bien. Vale, vale. No se ve bien por el de que vamos a hacer lo siguiente. Así lo vamos a dejar. Entonces, si voy moviendo eh, el brillo, el brillo se va ajustando, si se dan cuenta. Se va ajustando poco, 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 poco. Ok, hasta que ya queda encendido en su totalidad. Ahora, no sé si se aprecia bien en realidad. Vamos a verlo ahí. Ya, ahí se pueden dar cuenta que hace la animación en realidad. Ya, está un poco apagado. Yo lo estoy viendo acá y si se observa, vamos a comentar este ley para que todo sea en tiempo real, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la simulación y ahí se puede dar más a detalle, ¿no? Ahí ya está bien prendido. Espero que se vea esa animación, ¿no? Porque igual esta es una simulación y no sé si se aprecia bien. Yo sí lo aprecio acá bien, pero no sé si ustedes lo están viendo de la misma forma que yo. Ok, pero bueno. Ya, entonces ya tenemos esta práctica de cómo enviar señales analógicas entre comillas, porque recuerden que este no es una señal analógica, es una señal modulada. Bien, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta? Hacer lo que hace este gráfico, que como que muestrea el valor de voltaje de salida, es decir, de 0 a 5 voltios, y darle un valor promedio de acuerdo a la señal que le estamos enviando. Por ejemplo, si es 255, es como que muestreamos 5 voltios. Y si le enviamos la mitad, pues le estamos enviando, entre comillas, 2.5 voltios. Bien, eso quiero que quede claro porque igual esto vamos a verlo acá, que dice algo de las aplicaciones que se le dan a esto. A ver, vamos a ver si aquí hay. Me dice un poco de ejemplos, frecuencias. Y aquí dice que la señal PWM no es una señal analógica. Eso sí es importante, o sea, es lo que estaba diciendo hace un momento. Bien, vamos a ver. Aquí están los pines que tienen en los Arduinos, cuáles son los que pueden utilizar para ese fin. Ok, frecuencias. Aquí están las frecuencias que tienen los... Bueno, eso es un poco ya más a detalle en realidad, lo que tiene que ver con Arduino. Vamos a ver acá. Bueno, no dice las aplicaciones, parece ser aquí. ¿Ok? Pero en teoría este sería una de las aplicaciones, es decir, hacer el ajuste del brillo. Esto me hace recordar a los dimmer que hay en las casas para, por ejemplo, ajustar el brillo del bombillo. ¿Para qué? Para que alumbre poco o alumbre en su totalidad. Entonces, más o menos a esto se referencia. Esto a través de un circuito se puede hacer básicamente el control de un foco. Pero estos focos deben ser no deben ser esos ahorrativos, deben ser los normales, esos que son incandescentes, los amarillos, por lo general los que los denomino, pero lo deben hacer con eso, porque con los ahorrativos no se puede. Bien, entonces, ¿cuál es otra aplicación que se puede dar a esto? Pues lo podemos dar una aplicación a esto, a un control de motores. Porque, claro, nosotros estamos hablando de Arduino, pero Arduino tiene varias aplicaciones que se le pueden, o bastantes, o varias ramas que sigue. Por ejemplo, el primero que vimos era desarrollo tecnológico, crear soluciones tecnológicas de acuerdo a una necesidad. Bien, esa es la primera, pero también había el tema de robótica. Entonces, si estamos hablando de robótica, y mencioné que hay concursos, que uno participa y bueno, compite con otros robots. Ya, en ese caso, pues hay robots que tienen motores y que necesitan controlar su velocidad. Bien, ¿para qué? Para que vayan más rápido o que vayan más lentos, pero seguro, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en la categoría de seguidor de línea hay dos subcategorías, por ejemplo. Sería, por ejemplo,
la categoría seguidor de línea pero velocista, es decir que lo ponen en una línea y ese va, parece un ratón ahí. Es decir, porque él no pierde pista y hace una vuelta, un circuito entero. El que hace ese circuito en menos tiempo, ese es el que gana. Pero la pista es solamente un círculo o un cuadrado que la finalidad es que no tenga tantos obstáculos detrás. Ya. Y la otra subcategoría sería el seguidor de línea pero destreza. Ese le ponen varias cosas, o sea, de tal forma que en la línea que tiene que seguir la línea como tal, valga la redundancia, pues le ponen bastantes trabas para que el robot no continúe y se regrese, por ejemplo. Entonces el que resuelve ese problema de llegar hasta la meta, ese es el que gana. Pero en ese caso los motores deben ir a una velocidad de acuerdo a lo que está sensando la línea, o sea, el sensor, la línea como tal. Y en ese caso, pues debe ir despacio, en algunas veces más rápido y despacio. Entonces, hacer movimiento izquierda, derecha, por ejemplo. Y en ese caso, ahí tienen un control prácticamente. Y para ello, pues necesitan controlar el motor, o sea, la velocidad y el giro. Y para ello, pues se utiliza lo que se denomina un puente H. Y un puente H tiene esas características, es decir, que controla la velocidad y el giro a través de unos pines que ya tienen por defectos y también por esta señal PWM, que es lo que controla la potencia que se le da al motor. Bien, aquí creo que tenemos un puente H de esos que digo, vamos a verlo, que hay varios en realidad. Primero es que tenemos el motor, por ejemplo aquí lo tenemos, ahí tenemos un motor DC. Y pues vamos a ver si encontramos el puente H. Aquí. Ya, ahí tenemos un puente H. Ya, en este caso es el L293D que puede enviar hasta corrientes de hasta 1 amperio. Pero hay otros que también te permiten dar, pero en este caso sería de hasta 3 amperios me parece. Pero de acuerdo a la carga que tengan los robots, ¿no? Bien, entonces ¿cómo funciona esto? Pues aquí, por ejemplo, tenemos dos pines de tierra, se lo vamos a empatar así. Tenemos una salida y esta es la otra salida. Estas salidas corresponden a estas salidas. Bien, entonces la conecto de esta forma. Ok, esa es la primera y esta es la segunda salida, que también vendría al motor. Entonces la polaridad que se le da a los motores, yo lo puedo conectar al revés, no importa, al final no tiene polaridad. Lo que sí hace es que si ustedes polarizan de una forma, pues vas a girar en un sentido, por ejemplo, hacia las manecillas del reloj. Y si lo polarizan de otra forma, inversamente, por decirlo así, va a girar en contra de las manecillas del reloj. Es simplemente eso, no hay tanta ciencia en realidad. Entonces aquí dice entrada 1 y acá dice entrada 2. Estas entradas, pues prácticamente te definen cómo va a girar el motor. O sea, horario o antihorario. Vamos a hacer una prueba ahora. Vamos a ponerle un voltaje lógico. En este caso vamos a poner... Vamos a hacerlo directo con Arduino, no hay problema. Bueno, estos pines, en este caso la entrada 1, voy a ponerle en el 7. No, vamos a ponerle en el 11. No importa en realidad, ya saben, ¿no? Eso va a depender de cómo nosotros queramos estructurar nuestro código, ¿no? Entonces, el primero está en el 11 y el otro lo vamos a poner en el 10. O sea, sí, solo necesita de pines que sean digitales, no necesita que sean PWM. Bien. Y aquí dice potencia, ¿sí? Este de aquí, que la potencia prácticamente es una fuente de alimentación externa. Porque primero que Arduino no es una tarjeta de potencia, es decir, que claro, puede energizar ciertos componentes, pero si en este caso hablamos de un motor, si el motor requiere fuerza, va a requerir más corriente. Y en ese caso, pues podemos quemar el Arduino porque no es una tarjeta de potencia. En este caso, este sería el controlador de potencia para
para nuestro motor, ¿no? Entonces vamos a poner una batería, porque aquí sí hay baterías. Aquí está la batería de 9 voltios. Vamos a ponerle aquí. Primero el positivo, que sería en la potencia, que nos dice acá. Y la tierra la podemos conectar aquí. Ahora, cuando tenemos un proyecto que ya engloba baterías, o sea, fuentes de alimentación externa, pues claro, aquí si la dejo así, estamos cometiendo un error, porque la tierra, las tierras deben aterrizarse. ¿Qué quiere decir aterrizarse? Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos circuitos, los dos circuitos deben tener la tierra en común. Es decir, en este caso, pues yo estoy colocando la tierra de la batería solamente en este puente H. Pero debería conectar yo también la tierra de mi Arduino a esta tierra en común. Y eso es lo que se denomina, como acabo de decir, una tierra en común. Y entonces lo que yo debo hacer, por ejemplo aquí, voy a coger tierra de aquí y la voy a enviar en esta parte de aquí. ¿Ok? Y ahí lo que estoy haciendo es prácticamente aterrizar tierras. Ya, ese es el término. Entonces vamos a arreglar un poco esto. Ok, vamos a ponerlo de esta forma y acá de la misma forma. Ok. Bueno, ya la tenemos. Ahí ya tenemos toda la tierra aterrizada. ¿Sí? Eso es importante que sepan. O sea, si ustedes tienen 20 circuitos, si son parte del mismo proyecto, los 20 circuitos, las tierras deben ir conectadas a un común. Bien, a una tierra en común. Bien, en este caso, pues para mí, mi tierra en común sería el Arduino. ¿Por qué? Porque la batería, el negativo a este puente H y el puente H va a la tierra del Arduino. Y todos están ahí conectados entre sí. Bien, este de acá, que sería activar, dice activar 1 y 2, serían estos pines 1 y 2, es para la señal PWM. En este caso, pues ya no necesitamos esta resistencia ni este cable. Entonces, esta señal viene directamente acá, ¿ok? Porque este es el que le va, es como la llave de un grifo, lo que mencionaba en una de las láminas que vimos al principio. Hagan de referencia que es como una llave de grifo, un paso de agua, que lo que estamos haciendo es abrirle la llave para entregarle, en este caso, si estamos hablando de circuito, toda la potencia de la batería a la carga. En este caso, la carga sería el motor, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Nosotros en nuestro código en realidad ya tenemos la parte para darle eh, un valor a este puente H, porque ya lo tenemos en el código. Es lo mismo lo que le va a entregar. Lo que hicimos con el LED es lo mismo, pero en este caso vamos a definirle estos dos pines que serían de dirección. Vamos a colocar el pin 10, por ejemplo, dice define pin 11, pues sería la entrada 1. Entrada 1, entonces pongo pin 11, a ver, pin 1 le voy a poner. Pin 1 sería el pin número, perdón, el número 11. ¿Ok? Y el 10 sería el pin 2. Define pin 2. Sería el 10. ¿Ok? Ya, ahí tenemos en este caso, pues también debo definirle como unas salidas pin mode. ¿Ok? Pin 1 como una salida, output. ¿Ok? Y así mismo para el otro pin, que sería in 2. Yo hago copia y pega porque, bueno, ya tengo la práctica, pero ustedes ya saben que deben hacerlo escribiendo cada línea de código. Bien, entonces yo aquí puedo definirla directamente como allá. Otra cosa es que para el puente H, uno de los dos debe estar en alto y otro en bajo para que haga ese cambio de dirección. No pueden estar los dos en alto, por ejemplo, porque ahí ya no vas a ver, no estamos haciendo como un cortocircuito. Bien, entonces para ello, por ejemplo, pongo digital grid, porque son pines digitales. Decirle que al 1 le dé un alto, ok, y al 2 le dé un bajo. Y vamos a ver qué ocurre en ese caso. In 2. Bien, aquí un bajo. ¿Ok? Ahora, tal vez te preguntes por qué yo los pongo acá.
Porque este valor, pues yo tranquilamente lo puedo poner acá, no hay ningún tipo de problema. Pero lo podemos dejar ahí, lo podemos dejar acá. Recuerden que si algo se ejecuta en esta línea, en esta parte del void setup, pues ya se queda seteado con ese valor. Y nadie lo va a modificar a menos que nosotros en la parte de codificación pues lo modifiquemos, ¿no? Entonces, pero como no va a ser modificado por nada, de momento, pues no es importante ponerle donde queramos, ¿no? Eso da igual, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Este LED lo voy a borrar. Uy, a ver. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Y podemos ver que ahí tenemos un cortocircuito. A ver, vamos a revisarlo porque ahí de hecho sale la animación. Dice que voltaje en el pasador input 1, 5 voltios es superior al voltaje de VCC. Allá. Entonces aquí en esta parte, aquí, potencia 1, ese corresponde prácticamente al voltaje de entrada. Este potencia 2 es un voltaje para que nosotros podamos alimentar nuestro circuito. Pero me parece que en realidad la potencia de una batería tiene que ir aquí, ¿no? Vamos a hacer esos cambios, por eso que me dice ese problema. Es decir, que ahí en la práctica ya quemamos el circuito, el puente H, ya lo quemamos. Pero eso es la ventaja que nosotros tenemos acá. Y entonces, como necesitamos un voltaje para el circuito, lo podemos tomar de aquí, de este punto, que no hay ningún problema. Vamos a dejarlo un poco ordenado. Y luego vemos qué ocurre, ¿no? Cualquier problema igual, de eso se trata, aprender esto. ¿Ya? Porque ahí vamos solucionando cualquier inconveniente que se vaya presentando. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver ahora sí qué ocurre. Pues si se dan cuenta, con esa configuración que le dimos, pues está girando, por ejemplo, en este caso, en sentido contrario. Y ahí está su máxima capacidad, si se dan cuenta. O sea, está en 5 voltios este potenciómetro. Pero si yo le doy un valor menos, por ejemplo 0, ahí no va a hacer nada porque está en 0 voltios. Pero si yo voy regulando, pues le voy dando más potencia al motor. En este caso, bueno, aquí dice RPM, que son las revoluciones por minuto que da este motor. Pues eso es lo que está haciendo en principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos más, pues llega hasta máximo 9393. Ahora, lo del giro, lo del sentido, pues en este caso ya está seteado de esta forma. O sea, si nosotros cambiamos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ahora este es low y este de acá es high, ¿ok? Lo que vamos a hacer es cambiarle el sentido del motor. Y si se dan cuenta, el anterior tenía un signo negativo y este de acá pues ya tiene un signo positivo, que prácticamente es lo mismo, solo que está girando en sentido horario. Y la misma condición es que si nosotros giramos este potenciómetro, pues va a ir disminuyendo sus revoluciones. Hasta si le dejamos en cero, pues ya se queda apagado. Y pues eso, ¿no? Ahora vamos a ver esto, ya que estamos en la simulación y ya cometimos un cortocircuito. Pues pongamos los dos en high a ver qué ocurre. ¿Ok? Vamos a ver. Y pues en este caso no hace absolutamente nada. ¿Ok? No hace nada. Pero igual yo no recomiendo hacer esto porque igual es un circuito. ¿Ok? Y si le ponemos los dos en low, pues yo creo que tampoco pasa nada. Sin alto tampoco ocurrió exactamente nada. Bien, tampoco ocurre nada. Entonces, ¿cuál es la regla? Pues primero que la potencia debe ir en este pin de acá. ¿Sí? Estos integrados tienen una muesca, un puntito que nos diferencia desde donde comienza el pin número 1. Y en este caso, pues 1 sería este de aquí, el que dice activar 1 y 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces el pin 16 debe ir conectado a la potencia de la batería. Ok, a las baterías prácticamente, ¿no? Y el pin número 8
debe ir conectado a 5 voltios del Arduino. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo de momento. Entonces, este voltaje que entra aquí no es el que le entrega al motor, es el que hace que energice el circuito que tiene el L293D. No es para darle potencia, más potencia al motor, no, exactamente no es así. Bien, entonces ahí ya tenemos, hemos entendido para qué sirven las señales PWM. En un principio, para la práctica fue de hacer que el brillo de un motor, perdón, el brillo de un LED eh, se haga más incandescente o pues se apague, ¿no? Pero otra de las aplicaciones, y creo que es la que más aplicación tiene, es el control de motores. Hay otro puente H, pues va a depender básicamente de la aplicación, es decir, del robot. En este caso, si estamos aplicando para robot, pues el L293D, pues ese te da para hasta 1 amperio de corriente. Ok, L293D. Ok, es este de aquí, es como una araña muy pequeña, la verdad. Sí, es pequeñita. Pero si queremos más corriente, existe el L298N. Ok, que es este puente H. Seguramente lo han visto por ahí en algún video o algo así. Que también tienen las entradas para motores y los pines de control. Es decir, para el cambio de giro del motor, horario y antihorario, y también la velocidad. En este caso, los pines se habilitan en esta parte de aquí que estoy señalando ahora. Que bueno, ahí tienen la nomenclatura aquí abajito de color blanco y ustedes se pueden ir guiando. Aquí tenemos la entrada de voltaje, por ejemplo, la máxima, que sería hasta 35 voltios. Tenemos una salida, perdón, la tierra, y una salida o entrada de 5 voltios. Esta salida de entrada de 5 voltios para mí es un voltaje lógico, es decir, que no emite una potencia. Es para alimentar, por ejemplo, un LED o algo así, pero comúnmente no se lo utiliza. Más bien se utilizan bueno, los pines que se utilizan son las entradas, el de voltaje y la tierra. Y los de acá, pues, que son para los controles de giro y velocidad del motor. Hay otros puentes, evidentemente, pero no lo vamos a ver aquí. De hecho, para mí, el que más aplicación tiene es con este L298N, porque es más grande y puede circular más corriente, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Espero que se haya entendido y vimos algunos errores que tuve también, pero lo podemos arreglar de manera oportuna. Espero que les haya gustado. No olviden de compartir con sus amigos que estamos haciendo un challenge de cómo aprender Arduino.